Bueno, pues les damos la bienvenida a la Congregación Proyecto de Vida acá en Ciudad Juárez, Chihuahua, y soy el pastor Juan González. Y vamos a grabar otro de los temas que tenemos de esta serie que llevamos ya como 3 meses grabando, y es la cronología bíblica de los eventos proféticos finales, y esta es ya la parte número 14. Y el día de hoy estamos ya llegando al capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Empezamos desde el primer capítulo y este es ya el video, la serie, la enseñanza número 14, para que tome nota por favor. Y pues esperamos que este mensaje sea de bendición, sobre todo porque los temas proféticos no es que estén de moda, sino que se avecinan tiempos difíciles que estamos viviendo ya, y debemos de estar alertas, sobre todo estudiando la Escritura para saber lo que nos espera. Dijimos que para muchos, ¿verdad?, vienen tiempos mejores de prosperidad, de bendición, pero nosotros sabemos que vienen tiempos críticos por lo que la Escritura dice, y es lo que vamos a compartir el día de hoy. Así es de que tenemos este tema que le he llamado las bodas del Cordero, y es un tema que esperamos resulte del interés de todos ustedes. Es un tema conocido. ¿Cuántos de los que están aquí habían escuchado anteriormente o habían escuchado una prédica, enseñanza sobre este tema? Levanten su mano. Yo creo que la gran mayoría. Pero hoy quisiera presentarlo bajo el contexto, de cómo interpretarlo, bajo el contexto hebreo de las Escrituras, porque creo que ahí vamos a aprender algunas cosas interesantes. Y esta es la portada del tema, las bodas del Cordero. Está basado en Apocalipsis 19. El verso 7 y 8 que tenemos aquí en la portada dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y ahí tenemos en la portada lo que será pues una imagen de la novia llegando ante el novio, y pues todos los invitados para la gran celebración que la Biblia llama las bodas del Cordero. Y bueno, pues esto de las bodas, que representa una de las celebraciones quizás más importantes y trascendentes en la vida, es de lo que vamos a platicar hoy. Pero quiero rápidamente que se recuerden el tema pasado. Hablamos de Babilonia la Grande, la madre de las rameras, ¿verdad?, basado en Apocalipsis 17 y 18, y dijimos que representaba toda la religiosidad del mundo al final de los tiempos, una religiosidad falsa que desviará a muchos de la verdad, y esto es lo que estamos viendo el día de hoy. Pero dijimos también que esta religiosidad universal, que por cierto subo el video en algunos grupos de Facebook y algunas personas se molestaron porque hicimos una alusión directa al catolicismo. Pero qué más claro, ¿verdad? La Escritura se refiere a ellos. Pero bueno, no queremos ofender sensibilidades de personas, simplemente es la Escritura y así lo presentamos, y tenemos que hablar con verdad. Ahora, pasando rápidamente el tema de hoy, quiero que vean esto. De mano derecha, una mesa adornada de lujo, con toda clase de utensilios, y obviamente con una extensión tan larga que no alcanzamos a ver el final. Y esto entre las nubes y con 2 manos dando la bienvenida. Y esto representa que nos debemos de preparar para un gran evento que está por acontecer en el cielo como nunca ha habido antes. Mientras ya vimos que en los capítulos 17 y 18, que fue el tema pasado, la prostituta, que así se le llama, y es muy fuerte este término, esta mujer que representa la gran religión universal que engañó por siglos a la humanidad, finalmente será destruida, trayendo gran lamento a la tierra, porque muchos de los reyes de la tierra, dice la Escritura, que serán engañados con ella, como amantes de esta mujer, que es la unión entre la religión oficial universal y los gobiernos del mundo, y al final se aliarán en contra del Mesías, y esto lo explicamos la vez pasada. Pero mientras esto sucede acá en la tierra, y hay gran lamento por la destrucción de esta mujer que representa la religión mundial,
en los cielos se prepara un gran evento que será de gran regocijo para todos los santos, para todos los creyentes. Y es que el mismo ángel que le mostró a Juan, el escritor de este libro de Apocalipsis, a la novia, le presenta ahora el ambiente celestial entre todos los preparativos para la gran boda del Cordero. Yo creo que todos nosotros acá abajo, cuando hemos participado de celebraciones como bodas, sabemos lo importante que es una ceremonia de este tipo. La boda es quizás uno de los eventos más importantes en la vida de cualquier persona. Y más si es una mujer, imagínense lo que representan los preparativos, el vestido de la novia, la celebración, la fiesta. Y esto va a ocurrir al final de los tiempos en el cielo entre el Señor y los creyentes, los santos. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que vamos a hablar acerca de estas bodas del Cordero en este pasaje de Apocalipsis capítulo 19. Y mire, el regocijo celestial. Empezando el verso 1, dice Apocalipsis 19:1, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Elohim nuestro, Dios nuestro. Y en contraste con la lamentación del mundo sobre la destrucción de Babilonia, tenemos ahora el regocijo sobre su destrucción, porque sabemos que la gran Babilonia fue la que persiguió a los creyentes durante cientos de años. Y ahora finalmente se hace justicia porque ella es llevada a juicio. Y allá en el cielo, pues hay regocijo porque muchos de estos que estarán en el cielo son los mártires, que entregaron su vida a causa de su fe y fidelidad a los mandamientos de Dios. Y que la gran ramera, la gran prostituta, como se le llama en la religión mundial, pues hizo gala de su poder y convirtió a muchos creyentes en mártires, perseguidos. Por eso es que ahora, cuando la Babilonia, esta mujer que representa la religión mundial, cae en juicio, hay gran alegría en el cielo. Pero no solo por eso, sino esta explosión de alabanza es también la respuesta a la invitación para que todos los santos en el cielo se regocijen porque están preparativos las bodas del Cordero. Así es de que hay un ambiente de celebración al final del Apocalipsis. Y bueno, aquí rápidamente dice el verso 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y aquí hablamos de la mujer que es juzgada, de lo cual ya predicamos anteriormente. Y los juicios sobre la gran prostituta, esta que representa a la mujer de la religión mundial, son bastante justos, porque ella corrompió al mundo y derramó la sangre de los siervos de Elohim. Y ahora Elohim, nuestro Dios, ha contestado el clamor de los mártires. ¿Se recuerdan que en el capítulo 4 de Apocalipsis decía que debajo del altar estaban las almas de los creyentes que habían muerto, clamando que se hiciera justicia? Y al final son escuchados. Y el Señor venga su sangre de esta, que es la mujer, la encargada de la persecución de los creyentes. Y finalmente, bueno, la mujer que había sido encontrada ebria con la sangre de los santos mártires es juzgada. Y por eso hay gran regocijo en el cielo. Ahora dice el verso 3, otra vez dijeron aleluya, que sabemos es una expresión de alabanza. Y dice que el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Significa que la gran ciudad, lo que representa Roma actualmente, el Estado del Vaticano, que ya explicamos anteriormente en el tema pasado, va a caer en medio del fuego y el humo. Eso que vemos ahorita, que representa la gran religiosidad del mundo, va a caer. Y dice aquí que la mujer comparte el mismo destino que los que adoran a la bestia, o sea, el antimesías, el diablo, la bestia y el falso profeta. El humo del tormento, dice la Escritura, sube por los siglos de los siglos, y ella encuentra el mismo destino que las dos ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo terminaron las ciudades de Sodoma y Gomorra en tiempo de Abraham y de Lot? ¿Se recuerda? Calcinadas por fuego y azufre. Y todavía hay vestigios de ese lugar que una vez fue
pues enjuiciado por el Señor a causa del pecado. Y esto mismo va a ocurrir al final de los tiempos con la Gran Babilonia, con Roma, con el Vaticano y con toda la religiosidad del mundo, que recibirá el juicio y el castigo de Dios al final de los tiempos. Ahora miren, el verso 4 dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Elohim, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Ya habíamos visto que en Apocalipsis 7 aparecían los 24 ancianos que representan la congregación universal, desde los primeros creyentes en el Antiguo Testamento hasta los creyentes ya en el pacto renovado, lo que se llama el Nuevo Testamento. Y toda esta la congregación que ha venido pues obedeciendo al Señor desde el inicio y hasta el final. Dice aquí que van a decir amén, que eso significa así sea. Es una señal de aprobación. Cada vez que usted y yo decimos amén, estamos diciendo estoy de acuerdo con eso. Y en Apocalipsis 7, del 11 al 12, los ancianos y los 4 seres vivientes también se postraron en adoración. Y dice la Escritura que se quitaron sus coronas y las arrojaron delante de Elohim, delante de Dios, como reconociendo que Él es el único soberano Rey sobre todo el universo. Y esta es la última vez que aparecen aquí los 24 ancianos que representan a la congregación y los 4 seres vivientes adorando en medio de ese ambiente celestial de alegría. Y esto es lo que representa la congregación unidos. Ahora aquí aparece la voz de la multitud. Y el verso 5 y 6 dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Elohim, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Bueno, dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Elohim Todopoderoso reina. Y otra vez aquí vemos la gran multitud del pueblo de Elohim, del pueblo de Dios, cómo se unen a alabanza declarando el reino del Todopoderoso. Y dice que el sonido de la alabanza de ellos era tan fuerte que se podía comparar como el estruendo de muchas aguas y como grandes truenos. Imagínense la multitud de los que estarán adorando al Señor al final en el cielo, una gran congregación. Y vean cómo ellos dicen: aleluya, alabanzas al Todopoderoso, al Eterno, que reina para siempre. Y esto es el gran regocijo. Así termina al final de los tiempos, con una gran congregación de creyentes adorando al Señor, una gran multitud en el cielo. Ahora es aquí justamente donde aparece el versículo 7 de Apocalipsis 19, introduciendo ya el tema de las bodas del Cordero siendo anunciadas. Y dice, pues, lea conmigo: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces las bodas del Cordero son aludidas desde el momento de la última cena de Yeshua con sus discípulos. ¿Se recuerdan? Ahí dice Mateo 26, cuando el Señor en su cena de despedida, antes de ser aprehendido y antes de ser crucificado, dice que ahí partió el pan y les dio el vino y les dijo a los discípulos: no beberé más de este vino ni probaré más de este pan hasta que lo hagamos de nuevo juntos allá en el cielo, en esas bodas que están reservadas. Y es una promesa del Señor, amén. Y esa se va a cumplir. Así es de que ahí está por eso la gran mesa servida, porque algún día estaremos como los discípulos estuvieron rodeándolo a Él en la última cena, pero ahora todos juntos, y ya no ante un Yeshua débil en su humanidad, sino con un Yeshua triunfante como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice: cuando comemos el pan y tomamos la copa, así dice Pablo en 1 Corintios 11, proclamamos la muerte del Señor hasta que lo tomemos nuevo, ese vino, en el reino del Padre en su segunda venida. Esto es lo que nos recuerda Pablo en 1 Corintios 11. O sea que ese vino, ese pan,
está reservado, pero para la gran cena que nos espera ya en el cielo cuando estemos delante de la presencia de nuestro Salvador. Quiero entrar aquí en detalles porque el tema de hoy tiene que ver con esto de la boda. Los primeros 6 versículos de Apocalipsis 19 son solamente el preámbulo, donde se nos presenta ese ambiente de alegría, de fiesta, del cual obviamente pues vamos a estar en espera de todo lo que va a acontecer para esta gran ceremonia de bodas en el cielo. Y quiero empezar rápidamente por preguntar, ¿quién es el esposo? ¿Quién será el novio? Para entender bien quiénes son los personajes centrales. En una boda, ¿quiénes son? Pues el novio y la novia. Son los personajes centrales de la ceremonia, de la celebración. Y aquí quiero remitirme a la idea de la esposa y el esposo que se alude desde el Antiguo Testamento. Acuérdense que el libro de Apocalipsis tiene una conexión directa con los libros de los profetas en el Antiguo Testamento. Ya lo he mencionado, que por carecer de conocimiento de los libros proféticos, sacamos de contexto muchos pasajes. Pero vea lo que dice Isaías 62:5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Quiere decir que desde el tiempo de Isaías, la relación entre el pueblo de Israel y el Señor ya se comparaba como la relación entre un esposo y una esposa. Esta idea ya la tenía el Señor desde mucho antes. No es que aparezca al final en Apocalipsis, ya venía desde tiempo atrás. Y en Mateo 9:15, Yeshua se llama a sí mismo el esposo. Entonces ahí nos está dando cuál es la identidad del esposo en esta boda al final de los tiempos. Y la figura del esposo también es usada en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se recuerda? Mateo 25. Cuando habla de aquellas 10 vírgenes que estaban en espera del novio que apareciera. Y 5 de ellas fueron prudentes al llenar sus lámparas con suficiente aceite. Y las otras 5 son llamadas las insensatas porque se les acabó el aceite. Porque el novio tardó. Y obviamente sin aceite pues no había lámparas. Y sin lámparas no podían recibir al novio. Entonces, ¿quién es el novio? Yeshua. Y Juan el Bautista se refiere a sí mismo como el amigo del esposo o del novio en Juan 3:29. Entonces son suficientes referencias en el Nuevo Testamento para poder afirmar que el novio es Yeshua. Él es el novio, él es la identidad del novio. Ahora, ¿quién es la esposa? ¿Quién va a ser la novia? La esposa son sus discípulos. Cuando Yeshua venga de nuevo, será para recoger a su esposa, a su novia, para que esté con él para siempre. Y esto es lo que dice 1 Tesalonicenses 4, cuando habla de ese pasaje que nosotros le reconocemos como el rapto de la congregación. Al final del toque de la final trompeta del shofar, dice ahí Pablo que los muertos en el Señor, en el Mesías, resucitarán primero y luego los que estén vivos los seguirán para encontrarse con el Señor en el aire y estar así para siempre con el Señor. Y ese encuentro del novio y la novia, del cual habla Pablo, y es un pasaje conocido, pues ahí se revela que la novia somos todos los creyentes. Aunque aquí aclaro que por mucho tiempo y muchos creyentes habíamos creído que la esposa se refería exclusivamente a la iglesia gentil. Pero la Biblia afirma que la esposa es la congregación de Israel. Y lo he aclarado porque si Israel y la iglesia fueran dos pueblos distintos, encontramos pues en el Antiguo Testamento que la prometida, la novia del Señor sería Israel. Y luego en el Nuevo Testamento la cambiaría por la iglesia y ya entenderíamos a un Dios que tiene dos mujeres, un bígamo. Y esto no corresponde a lo que la Biblia enseña. Entonces, o es Israel o es la iglesia. Y nosotros entendemos que el pueblo es solamente uno. Lo habíamos malinterpretado, entendiendo que la iglesia venía a sustituir a Israel. Y ahora entendemos que no, la novia siempre ha sido Israel. El pueblo amado, el pueblo elegido del Señor.
Y la esposa dice que se ha preparado para la cena de las bodas del Cordero, y la esposa fue descrita anteriormente en Apocalipsis 14 como las vírgenes puras y sin mancha. Y eso también dice Pablo refiriéndose a la congregación en Efesios capítulo 5. Una novia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera pura, con un vestido totalmente blanco, de pureza, que se ha guardado y se ha preparado para recibir al novio. Ahí tenemos el ejemplo en la imagen de la parábola de las 10 vírgenes. Vean ahí las lamparitas, no creen que eran lámparas de esas de pilas electrónicas. Una lámpara era una vasija que contenía aceite, vean. Y esas eran las lámparas que hacía referencia, ¿verdad? Mateo 25. Ahora vean, aquí voy a entrar en detalles para explicar cómo va a ser esto de la ceremonia, pero sobre todo un pasaje más para aclarar que el pueblo de Israel es la novia, no la iglesia gentil. Éxodo 19:2 dice que Israel acampó delante de Adonai, del Señor, en las faldas del monte Sinaí, donde les fue entregada la ley, la Torá, con la cual el Señor hizo pacto con ellos. Y la palabra acampar en hebreo es la palabra hanak, que en este caso es una palabra en singular, mientras que Israel pues es plural. Y con ello podemos ver que en ese momento todo el pueblo de Israel se había convertido en uno solo, porque acamparon como si fueran una sola persona. Y esto es un requisito necesario en cualquier matrimonio. Sabemos en Génesis 2:24 que dice que cuando hombre y mujer se unen ya no son más dos, sino son uno solo, una sola carne. Y eso también lo confirma Efesios 5:31. Entonces, el término Hanak, que significa que el pueblo acampó delante del Señor, es visto como un solo pueblo, como una sola persona, aunque eran multitud de los hijos de Israel, pero fueron presentados como una novia. Y es el pueblo de Israel con el cual el Señor hizo pacto en el monte Sinaí. Ahora mire, le voy a explicar rápidamente cómo era esto del proceso de una boda, para entender esto de las bodas del Cordero. Primeramente aparecía el desposorio. En la costumbre hebrea de un matrimonio, primero viene lo que se le llama el desposorio, lo que se considera incluso la primera etapa y muy vinculante, donde se asienta el compromiso entre el hombre y la mujer que se van a comprometer. Y ya una vez establecidos los términos del matrimonio, son aceptados por los dos, por el hombre y la mujer, en presencia de testigos, y una vez estando de acuerdo, se firma el pacto matrimonial, que en hebreo se le llama la ketubá, de lo cual ya prediqué hace poco un mensaje. Y una vez que los dos se comprometen con los testigos, se firma el pacto matrimonial, la ketubá, y el ministro que oficiaba la ceremonia pronuncia la bendición de Elohim sobre esa nueva unión. Y desde ese día, el novio y la novia son legalmente considerados esposo y esposa. Esto usted lo podrá ratificar en 2 Corintios 11. Ahora, después de esta primera etapa de desposorio, del compromiso, sigue después un intervalo entre el desposorio y la fiesta de casamiento, porque no es como la boda occidental, que muchas veces se casan el mismo día ante el civil y ese mismo día se tiene la ceremonia. Son dos momentos distintos que aquí lo entendemos con las costumbres del pueblo hebreo en la antigüedad. Ahora mire, hablando de la ketubá, que se traduce como el contrato matrimonial, esta es una de las imágenes más bellas de una ceremonia matrimonial y fue la que se llevó a cabo en Shavuot, que es la fiesta para nosotros de Pentecostés, donde se celebra la entrega de la ley en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Y ahí se hizo un pacto entre el novio. ¿Quién es el novio? Dios, Elohim, e Israel era la novia. Por eso digo, pensar que ahora en el nuevo pacto, como se le ha mal llamado al pacto renovado, se cree que ahora Yeshua es el novio y la iglesia gentil la novia. Entonces, pues como que ya cambiamos a los personajes, cuando originalmente
el novio es el Señor e Israel la novia. Y en ese servicio matrimonial que Elohim instituyó teniendo como testimonio la Torá que fue entregada, consta de esas dos etapas. La primera, que ya dije, es el compromiso, ¿verdad? Es el desposorio, llamado en hebreo erusim. Y luego viene en esta primera etapa del matrimonio, es donde comienza ese contrato de compromiso matrimonial, que es la ketubá, que se firma, que ya aparece, vean, es un documento así como ese, como un acta de matrimonio, donde vienen todos los acuerdos del compromiso matrimonial y los novios lo firman. Para nosotros sería el acta matrimonial, la ketubá. Y durante la ceremonia donde los dos se comprometen y firman, ahí ya se consideran legalmente casados, pero todavía no cohabitan como pareja hasta la segunda etapa que viene después. Solo es el compromiso. Y es más o menos en ese compromiso en el que estaban los padres de Yeshua, ¿se recuerda? José o Joseph y Miriam estaban comprometidos. Y esto era lo que ellos habían hecho, habían firmado la ketubá, donde ya estaban legalmente casados, pero aún no cohabitaban hasta después. Bueno, entonces vean, ¿cuál es el significado del compromiso? Pues la palabra hebrea para el compromiso es la palabra erusim, que viene del verbo aras, y aras está relacionado con la palabra hebrea azar, que significa atar, unir o vincular a dos personas. Y con esto el idioma hebreo nos está diciendo pues que el compromiso matrimonial es un acto legalmente vinculante entre dos personas que se comprometen como marido y mujer. Y esto es justamente lo que va a ocurrir al final de los tiempos en esta boda. Ahora, pero vean, hay todavía más. Y vamos a hablar de la dote y la procesión. Después de que se firma ya el compromiso, la ketubá, que es la primera parte del matrimonio, viene un intervalo donde el novio paga la dote al padre de la novia. Porque no es solamente de pedirle el matrimonio, sino se acostumbraba que el novio o la familia del novio pagara la dote al padre de la novia. Si es que no se había hecho antes, y ahí viene el pasaje de Génesis 34. Se recuerda que fue lo que mandó Abraham para conseguirle esposa a su hijo Isaac. Dice que ya mandó a su siervo con varios camellos y siervos acompañándole, con toda una dote de vestimentas, de joyas, para la novia que él iba a traer para su hijo. Eso era la dote. No era nada más de llegar y decir, me gusta esta muchacha, me la voy a llevar, sino dejaban la dote. Eso representaba el valor que tenía esa mujer y que era sustituido al pagar con esta dote a la familia del padre de la novia. Y a veces la dote era también en forma de un servicio prestado. Recuerden, ¿cuál fue el pago de la dote que dio Jacob cuando se casó con sus dos esposas? Él no llevaba dinero, él salió de casa huyendo de su hermano, sin dinero, sin fortuna, llegó por allá a las tierras de su madre con su tío Labán y consiguió dos esposas. ¿Y cómo pagó por ellas? ¿Se recuerda? Con 7 años de servicio, trabajando sin pago. O sea, le costó 14 años de servicio al suegro por la dote de sus dos mujeres. Pero después de que se pagaba la dote, venía la procesión al final de ese intervalo, donde la novia se preparaba y se adornaba en casa, mientras que el novio también se vestía con sus mejores ropas y acompañado por sus amigos, que lo acompañaban cantando, llevando antorchas, se dirigían a la casa de la prometida. Vean, esa era toda la ceremonia que se tenía que cumplir para unir finalmente al esposo y a la esposa, ya comprometidos, pero para cerrar el contrato, el pacto matrimonial en esta segunda etapa. Pero había un pago de dote y toda una procesión para acercar al novio con sus mejores galas a ir con la novia. En esta segunda etapa del matrimonio,
es donde se consumaba el matrimonio. Y era conocido como Nesuín. Y la Torá nos dice en Jeremías 2, del 2 al 3, que en el monte Sinaí, Elohim, Dios, se comprometió y utiliza la palabra erusim, que habla del compromiso, y se comprometió ¿con quién? Con Israel. Y vea lo que dice aquí la escritura, Jeremías. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Adonai, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel al Eterno. Ahí está la novia. Primicias de sus nuevos frutos. Entonces, desde Jeremías se dice que ese pacto, Nesurim, que hizo el Señor fue con Israel, que se comprometió con él. Desde el tiempo de la antigüedad. Ahí está esa segunda parte de donde se consumaba el matrimonio. Ahora llegamos finalmente a la cena de la boda. Y el novio recibe a la novia y la lleva por medio de la procesión otra vez. Acuérdense, en aquel tiempo no había carros, las limusinas no había, así es de que el novio tenía que ir en procesión, ¿verdad?, con la novia y llevarla a su hogar, si es que ya lo tenía, porque tomaba hasta un año de la primera parte donde firmaban el compromiso hasta que ya consumaban con esta cena de bodas. Iba por la novia después de un año y ya le tenía una casa, y si era muy pobre, pues la llevaba a la casa de los padres para consumar el compromiso matrimonial, obviamente con la relación sexual. Pero cuando el novio, vean, tenía que venir de lejos, porque aquí va otra diferencia. El día de hoy, cuando se casa una pareja, ¿quién recibe en el altar a la novia? El novio. El novio es el que llega primero, ¿verdad? Así se acostumbra. El papá de la novia va y le entrega en el altar. Pero fíjense lo que dice Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron ¿a qué? A recibir al esposo, al novio. Entonces aquí resulta al revés, y esto era cuando el novio tenía que venir de lejanas tierras. La fiesta a veces se hacía en la casa de la novia y era la novia la que le tocaba recibir al novio. Y ahora aquí yo pregunto, ¿el novio de dónde va a venir? ¿De lejanas tierras? ¿Va a venir de allá donde está, donde fue llevado después de resucitar y está a la diestra del Padre? Y de allá va a regresar y la novia acá lo va a esperar preparada, con su lámpara encendida. Amén. Así es de que así va a ser. Vamos a tener que recibir al novio. ¿Estamos preparados? Y finalmente se daba la fiesta de casamiento, que incluía la cena de la boda. Después de que los novios consumaban el acto allá en privado, en la casa del novio, regresaban para tener, según las fiestas hebreas, hasta 7 días o más de fiestas de celebración. Vean, ahora sí que los hebreos no eran de una noche, no era de rentar un salón por 5 horas, sino era 7 días de celebración en compañía de todos los invitados. Y ya luego en otro mensaje estaremos hablando de quiénes son los invitados. Pero ¿quién es la novia? Israel. Y de ahí es donde nosotros tenemos que sumarnos. Ahora, el pacto matrimonial, vean, entre Elohim e Israel, pues, debo decir que la ceremonia de la boda que Elohim hizo entre él y su pueblo requiere que el matrimonio sea consumado bajo un techo matrimonial conocido con el nombre de jupá. La jupá es esa cabañita que está ahí, miren, hecha de ramas. A veces la construyen con hierbas y flores de la época, si es en primavera o en verano, pero es una casita que en la primera boda fue el monte Sinaí,
¿A dónde los llevó el Señor al pueblo para entregarles la ley, la Torá y hacer pacto con el pueblo de Israel? Le dijo, me los vas a traer aquí a las faldas de este monte. Ahí fue la jupá. Es el techo matrimonial a donde Moisés sacó al pueblo del campamento, lo trajo desde Egipto y lo llevó bajo la montaña para que se reunieran con Elohim. Y ahí la palabra neder en hebreo implica que el pueblo estaba de hecho debajo de la montaña o debajo de la jupá, el lugar donde se llevó a cabo la primera boda, cuando les entregaron la ley. Pero todavía falta otra. Y esta boda será al final de los tiempos, de nuevo entre Yeshua y la congregación de Israel. Ahí tenemos lo que es la jupá. Ahora también el pacto matrimonial entre Elohim e Israel. Bueno, cada boda debe contar con 2 testigos. Ellos son llamados los amigos de los novios. En ocasiones era la amiga de la novia y el mejor amigo del novio. Los 2 amigos. Y en el caso de uno de los amigos de los novios, a Moisés se le llega a considerar en la tradición hebrea como uno de los testigos, cuya labor era o fue escoltar a la novia Israel hasta la jupá, el monte Sinaí, para que la ketubá, o sea el pacto matrimonial, fuera firmado con el Señor. ¿Quién llevó a la novia hasta allá? Moisés. Y para ser válido el matrimonio, pues debería ser firmado por los 2 testigos, desde luego, para que el matrimonio entre Elohim e Israel fuera consumado. Alguien más habla que el otro testigo pudo haber sido el profeta Elías. ¿Se recuerdan quién más se encontró platicando con Yeshua en la transfiguración? Moisés y Elías. Los 2 amigos, los 2 testigos, amigos de los novios. Todo esto es simbólico, y ahí lo podemos ver. Ahora, volviendo pues a las bodas del Cordero, todo esto que vimos previos para entender el contexto hebreo de cómo se lleva a cabo una boda, para no entender que la boda es como las que hacemos ahora, sino es la boda al estilo hebreo. Entonces, las bodas del Cordero, volviendo con esto, la novia pues es la congregación de Israel y el Mesías es el novio. La congregación está desposada con el Mesías y el Mesías, vean, ha pagado la dote por su novia. ¿Y cuál fue el precio que pagó el Mesías para ganar el derecho de la novia? Pues su propia sangre. Ese fue el precio de la dote. Y el intervalo de separación, porque el compromiso ya se hizo al principio, ya se firmó la primera parte del pacto. ¿Y dónde fue? En el monte Sinaí, cuando se recibió la Torá, y la consumación de la boda será hasta el final de los tiempos, entre la misma novia y el mismo novio. ¿Lo está entendiendo ahora? Son 2 partes. Y ahorita, en estos 2000 años, estamos en el intervalo, ¿verdad? Donde la novia se está preparando. Y al final del tiempo, será presentada ante el novio, acompañada por sus ángeles que vendrán para recibir a su novia, y comenzará la tan esperada fiesta de casamiento, la cual, por cierto, no durará 7 días, sino ahora será por toda la eternidad. Entendemos ahora la dote, entendemos ahora que ese intervalo entre la primera y segunda parte del casamiento, en la primera parte se firmaba el pacto, en la ketubá ya fue firmado en el monte Sinaí, y ratificado el día de Pentecostés, cuando derramó el Señor el Espíritu Santo sobre aquellos 120 creyentes. Pero ahora la segunda parte, la consumación de la boda, será en las bodas del Cordero. Y vean el Señor qué está haciendo. De ese intervalo de 1 año, la novia se preparaba en casa y el novio ¿qué hacía? Preparaba el lugar para llevar a la novia. ¿Y qué dijo el Señor? Cuando le dijo a los discípulos, me voy a tener que ir, el Señor, y le preguntaron, ¿a dónde va, Señor? Y dijo, voy a preparar morada, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. El novio está preparando la morada, y la novia se tiene que preparar acá, en santidad y en obediencia, para algún día encontrarse con el novio. Amén. Ahora dice más, volviendo a Apocalipsis 19:8.
Y a ella, a la novia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fíjense, vamos a ver el ajuar de la novia. Yo sé que a las mujeres les emociona esto, ¿verdad? ¿Cuál es de las cosas más bonitas que disfrutan cuando dicen, te voy a invitar a mi boda? ¿A dónde quieren ir las mujeres sobre todo? Vamos a la ceremonia porque queremos ver el vestido de la novia. Pobre novio, nunca dicen, vamos a ver el novio, a ver si va de pingüino blanco, negro. No, el qué corbata lleva. No, siempre dicen, quiero ver el vestido de la novia. Porque es, ahora sí que la reina en una ceremonia así. Y vean aquí, el Apocalipsis tiene el cuidado de hablar del atuendo de la novia, no del novio. De la novia. Y vean, en esta traducción de las acciones justas de los santos que representan ese vestido lino fino, limpio y resplandeciente, se traduce como acciones justas, lo cual pareciera que son las acciones, las obras de los propios creyentes. Pero realmente sería mejor si se hubiera utilizado la expresión sentencia de justificación. Porque la justicia de los creyentes no se debe a sus propias obras, sino a una justicia imputada por el Señor, porque Él es el que nos justifica. Somos salvos no por nuestras buenas obras, sino por las acciones justas que Él ganó al morir en la cruz y justificarnos a nosotros. Ahora vean lo que dice Isaías 61:10. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Quién es el que nos da las vestiduras? ¿Quién le va? O sea, el vestido de la novia no se lo confecciona ella misma, el novio se lo regala. Y la mujer va vestida gracias a las acciones del novio. ¿Lo entiende ahora? Y dice, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. De manera entonces que esa expresión que dice, se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, significa que ese vestido no son sus propias justicias, sino las justicias que vienen del novio de Yeshua. Entonces, ese vestido blanco se debe al novio, no a las acciones justas de la novia, sino del novio. La justificación imputada a los santos se relaciona en Apocalipsis 3:4, en donde se dice de algunos de la congregación de Sardis, que dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas. Vean lo importante de la vestidura, tienen que ser blancas. Y en Apocalipsis 3:18, cuando habla a la congregación de la Odisea, se le dice, te aconsejo que compres vestiduras blancas para vestirte. O sea, tiene que ir con traje de novia. No se trata aquí de que ella elija cómo quiere vestir. El Señor dice, te quiero vestida de blanco resplandeciente. Y en Apocalipsis 7:14 se dice que estos, los mártires en la tribulación, dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar ese color brillante, blanco, resplandeciente? ¿Qué es lo que nos va a dar? La sangre del Cordero, la sangre del Mesías. Eso es lo que nos da las vestiduras blancas que representarán a la novia. Qué bonito se ve, ¿no? ¿No es cierto? Ahora vean, dice, bienaventurados los llamados a la cena. Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Elohim. Y quiero decir que esta bienaventuranza es una de las 7 bendiciones que hay en Apocalipsis. Elohim ha decretado que su hijo tuviera un casamiento y que el salón estuviera lleno de invitados. ¿Se recuerda Mateo 22 cuando dice que el Señor va a mandar a sus siervos a que traigan invitados para que se llene su casa, para que la fiesta esté concurrida? Ahora el asunto es
que nosotros queremos estar ahí como la novia, no como los invitados, ¿se recuerda? Y eso ya se hablará en otro momento, como la novia. Pero los que son invitados son parte de esa congregación, los llamados a la cena, pero nosotros queremos ser la novia, no los invitados. Y la imagen de la cena de bodas se encuentra en dos parábolas de Yeshua: el rey que dio la fiesta de bodas para su hijo, y en la parábola de las 10 vírgenes. Usted puede ver Mateo 22, 25 y Lucas 14. Ahí vienen dos parábolas donde habla de los invitados. Pero otra vez, nosotros no queremos ser invitados, queremos ser la novia, acuérdese. Y Yeshua se refiere a beber del fruto de la vid cuando lo beba de nuevo con sus discípulos en el reino de su Padre. Ya lo dijimos, a esto se refiere la Escritura. Ahora encontramos algo más en el verso 10. Y dice: yo me postré a sus pies, dice Juan, para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Adora a Elohim, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Y aquí hay lugares en el Antiguo Testamento donde los hombres le han rendido homenaje a los ángeles, porque esta visión que recibió Juan de las bodas del Cordero se la dio un ángel. Y él, maravillado, impresionado por todo lo que estaba escuchando, se postra ante el ángel, y el ángel le dice: levántate, no me adores a mí, yo también soy consiervo tuyo, soy siervo de Elohim como tú, es a él a quien le debes de adorar. Por eso en Colosenses 2:18 dice que no debemos de rendirle culto ni adoración, ni postrarnos ante nadie que no sea Elohim, porque los ángeles son solo mensajeros. Amén. Y vean lo que dice: adora a Elohim, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Y con esto quiero terminar el tema de hoy. Ya vimos las bodas del Cordero, están reservadas al final de los tiempos. Es la segunda parte de la consumación del matrimonio entre Elohim y su pueblo Israel. Y queremos ser la novia, no los invitados. Pero aquí la profecía es la declaración del mensaje confiado por Elohim a su siervo Juan. Y aquí quiero enfatizar lo que consiste el espíritu de la profecía que dice aquí al final. Porque el ministerio de un siervo es testificar de Yeshua y no del mismo. Así que adorar al ángel no encajaba en el ministerio de la profecía. O sea, la profecía no viene para exaltar ni a ángeles ni a hombres, sino para exaltar al único Dios verdadero. Y esto quiero enfatizarlo, porque hoy en este tiempo final, hermanos, muchos profetas se levantan para exaltarse a ellos mismos, no para exaltar a Yeshua, que es el espíritu de la profecía, es exaltar a Yeshua, no exaltarse los propios profetas. De manera entonces que el ministerio de los profetas en el Antiguo Testamento también testificaron de Yeshua, como él mismo lo dijo a los discípulos en el camino de Maús en Lucas 24. ¿Qué dijo Yeshua? Toda la ley, los salmos y los profetas hablan del Mesías, hablan de mí. Entonces los profetas del Antiguo Testamento exaltaron la obra de Yeshua como Salvador. Y así debe de ser. El verdadero espíritu de la profecía es dar testimonio de Yeshua. Y miren, quiero terminar enfatizando esto. El verdadero espíritu de la profecía es adorar a Elohim, al Dios único y verdadero, porque en eso se basa el testimonio de Yeshua. La verdadera profecía, pongo aquí, tiene el propósito de testificar de la obra de Yeshua, no del profeta como tal. De manera que los verdaderos profetas quieren que la gente contemple la gloria de Yeshua y no exaltarse ellos mismos. Les importa poco cómo se les ve a ellos. Por ejemplo, Juan el Bautista, vean qué declaró Juan. Incluso la Biblia dice que Juan, ¿cómo andaba la vestimenta de Juan? Dice que su vestimenta era rústica, vestido de pieles de animales, y así se presentaba.
no era un hombre de saco y corbata, porque al final él no le importaba que lo exaltaran a él, sino el mensaje que él llevaba. ¿Y qué dijo en Juan 3:30? Es necesario que él crezca, refiriéndose a Yeshua, pero que yo mengüe. Él dijo, él debe ser exaltado y yo voy a declinar por él. Entonces, a profetas como Juan es a los que Elohim, Dios, les confía las grandes revelaciones. Aquellos que no se exaltan a ellos mismos, sino que exaltan a Yeshua, que es el verdadero espíritu de la profecía. Ahora miren, ¿cómo habla Elohim con sus profetas? Esto de los profetas es importante. Números 12:6 dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Yahweh, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Entonces el Señor habla a sus profetas por visiones, con sueños, o cara a cara, como fue el caso de Moisés, y a través de ángeles, revelaciones, y desde luego por la escritura. Pero hoy en día, ¿qué clase de revelaciones dicen los profetas de hoy recibir? La bola de cristal, la lectura del tarot, la palma de las manos, las hojas de té, la contemplación de las estrellas y toda clase de pretensión de poder, incluyendo el hablar con los muertos. Hoy en día son los métodos que los supuestos profetas argumentan para decir que Elohim habla con ellos. Pero no, vean Biblia. Números 12:6 es a través de visiones, sueños y revelaciones directas de Elohim. Cuidado con esto, porque hoy en día hay muchos burladores y es una señal de los últimos tiempos, los falsos profetas. Ahora miren, pregunto, ¿son los milagros una evidencia definitiva de un verdadero profeta? ¿Qué dice Apocalipsis 16:14? Hablando de milagros, dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. O sea, ¿habrá grandes señales al final de los tiempos? Sí, pero eso no será una prueba definitiva de que es un verdadero profeta. Y aquí la respuesta es no, los milagros no son una prueba de que un profeta es verdadero. Solamente prueba que hay un poder sobrenatural, pero eso lo puede hacer también un falso profeta. Porque ese poder sobrenatural puede venir de Dios, de Elohim o de Satanás. Y es por eso que la Biblia advierte en 1 de Juan 4:1, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y vea, hoy en día hay gente que se traga serpientes, que se transforma y que hace un montón de señales supuestamente milagrosas. Pero ¿de dónde provienen? No provienen de Dios, sino de Satanás, porque son falsas señales engañosas. Y hay que tener cuidado con esto. Ahora, debemos probar a los profetas. 1 de Juan 4:1 ya leímos, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y Yeshua advirtió, Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Incluso dice, si fuere posible, aún a los escogidos. De manera que el remanente de Dios de los últimos días somos los que tenemos el testimonio de Yeshua, el cual, según Apocalipsis 19, es el espíritu de la profecía. No sé si lo entiendan, pero hoy en día el verdadero profeta no es el que habla con señales sobrenaturales, sino es aquel que enfatiza a Yeshua como el verdadero mensaje, aquel que exalta a Yeshua. Ese es el verdadero espíritu de la profecía según Apocalipsis. Ahora, ¿quiénes son los verdaderos profetas? Bueno, al comparar Apocalipsis 19:10, que acabamos de leer, con el 22:19, vemos que el ángel define a los hermanos de Juan, que son los creyentes, que tienen el espíritu de profecía como los verdaderos profetas, los que guardan las palabras del libro. ¿Y cuál libro? De la profecía, de Apocalipsis, de la Torá.
Y también en 1 Corintios 1, del 5 al 8, Pablo escribe que la congregación tendrá el testimonio acerca del Mesías y que nada les faltará hasta que venga la segunda venida del Mesías. Esto es, hoy en día, hermanos, la verdadera profecía es la Escritura, bien interpretada, bien anunciada, y en eso es donde debemos nosotros afirmarnos. Porque hoy en día en cada congregación se levantan profetas. Acabo de ver un video donde hay una congregación en la calle y literalmente por ahí pasa una persona en una motocicleta, se ve algo raro, y el supuesto predicador le da una señal. El de la motocicleta pasa y como que lo ignora, dice, ¿tú quién eres? Y en ese momento se pone a gritar, y como una cuestión de contagio, todos los creyentes a brincar y a correr como gallinas descabezadas. Y eso lo vemos mucho, vea videos en YouTube. Y son supuestos profetas que traen señales milagrosas, pero la profecía no es un anuncio nuevo. La profecía es el testimonio de Yeshua. Afirmar el testimonio de Yeshua. Y así es que la congregación de los últimos días, de hecho, tendrá el don de profecía. El don de profecía no es anunciar cosas novedosas, cosas atractivas o hacer señales milagrosas. El verdadero don de profecía es enfatizar el compromiso con la palabra, con la Torá, y exaltar a Yeshua como Señor. Y vean, terminamos con esto. La prueba más importante de un profeta, ¿cuál es? Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a lo que está establecido, es porque no les ha amanecido. Ahí está. Y la palabra o la expresión la ley y el testimonio era una expresión en el Antiguo Testamento para referirse a la Escritura. ¿Cuál es la medida para medir si estamos en la verdad? La Escritura. En otras palabras, el mensaje de alguien quien reclama tener una revelación especial de parte de Elohim debe ser comparado con la Escritura. ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos cuando Pablo llegó a predicar a la sinagoga en Berea? ¿Qué hicieron? Dijeron, déjame sacamos la Escritura y todo lo que nos diga lo vamos a comprobar a ver si es cierto. Hoy en día, esto es lo que debemos de seguir haciendo. Debemos probar a un profeta por lo que la Escritura dice y no probar la Biblia por lo que el profeta dice, al revés. ¿Sí lo entiende? Hoy en día ponemos a prueba a los profetas y su mensaje por la Escritura, no al revés. Porque mucha gente le cree al profeta y desmiente y rechaza la Escritura. Ese es el gran problema y el gran engaño del día de hoy. Así es que cualquier verdadero profeta siempre deberá estar al 100% de acuerdo con las Escrituras. Y esta es la verdadera prueba de que es un verdadero profeta. Vamos a llegar hasta aquí y la pregunta es, ¿qué piensan ahora que conocemos los eventos proféticos que aguardan a los creyentes fieles, quienes representando a la novia disfrutaremos de las tan esperadas bodas del Cordero? Y yo pregunto, hermanos, ¿cuántos esperamos estas bodas del Cordero? Y dice por ahí, la novia se está preparando. Y quiero decir que mientras una gran multitud de creyentes en los tiempos finales se van a corromper detrás de las mentiras, habrá un remanente que se estará guardando, purificando, santificando en la Escritura para ser la novia. Y aquí es donde termino diciendo, algunos creyentes quizás se lleven la sorpresa de que en las bodas del Cordero sean invitados. El invitado es aquel que no está comprometido, solo va a estar un rato en la fiesta. Y cuando se acabe la fiesta le va a decir gracias por participar. Y aún así tienen que llevar vestido de gala, pero no son la novia. Y la novia es la que se va a quedar con Yeshua comprometida por la eternidad. Y debemos de hacer pacto desde ahorita.
¿Y cuál es el pacto? ¿Cuál es la ketubá que firmamos para casarnos con el novio? La bendita Torá de nuestro Señor. Pónganse de pie. Desde hace muchos años yo escuché, más de 30 años como creyente, se cantaba el canto de las bodas del Cordero. ¿Alguno de ustedes llegó a escuchar a Estanislao Marino? Un cantante cristiano de hace muchos años. Las bodas del Cordero, decía el del Cristo con su iglesia. Velozmente se acerca, dice, ahí yo quiero estar. Y era basado en este pasaje, pero entendíamos que éramos la iglesia gentil. Y hoy sabemos que es Israel, a donde nosotros nos hemos identificado al creer en Yeshua. Y tenemos que hacerlo así, porque es la novia. Y si no nos identificamos con Israel, bueno, pues tal vez lleguemos a ser invitados, pero de ahí no pasamos. Y otra vez nos estamos preparando para ser la novia, y es un proceso tardío y sobre todo laborioso, porque ¿cuánto le toma a una novia prepararse? No es como que en 10 minutos, ¿verdad?, se alista. Le toma tiempo ponerse en las mejores condiciones, desde los pies hasta la cabeza, para estar atractiva para el novio. Y esto es el proceso que estamos viviendo hoy. Lo hemos dicho otras veces, ¿verdad? Los creyentes se van por lo más atractivo, lo más ligero, que son las promesas, bendiciones, pactos y todo esto que se ofrece en un montón de congregaciones. Pero la verdad que lo único que nos va a mantener en la línea con una vestidura resplandeciente es obedecer los mandamientos del Padre. Y hoy en día es lo que la gente no quiere. Obedecer mandamientos no es atractivo. Pero esto es parte del equipamiento que vamos a tener al final de los tiempos para ser esa novia con vestido de lino fino, resplandeciente, que son las acciones justas, la obediencia a la Torah. Así es de que le demos gracias al Eterno, porque Él nos permite entender la palabra, que nos prepara para constituirnos en la novia, que al final de los tiempos estará uniéndose al novio Yeshua. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.